Tiene que ver con la ley anticontrabando aprobada en el Congreso de la República, que ha generado inmediatamente la reacción de los dueños de los sanandresitos en Bogotá y en Medellín, para hablar de dos plazas bien importantes. En el caso de Medellín son 12.500 locales comerciales que conforman lo que se llama el hueco en el centro de la ciudad. Y en el caso de Bogotá, ya usted habló, Erika, de las marchas, de las protestas que habrá en el día de hoy, de la solidaridad que están pidiendo en general con el comercio. Esto es un dolor de cabeza. Estamos hablando de San Andresito, San José, del norte, de la 68. Darío, son muchos sectores de Bogotá que están dedicados a esta actividad, y nos dicen algunos comerciantes del centro que los señores de los San Andresitos les están pidiendo que no abran hoy las puertas del comercio. Hay incluso algunas presiones para que les acompañen a participar en las movilizaciones que a partir de las 9 de la mañana se van a tomar distintos sectores de la ciudad. Hernando, había cierta preocupación y prevención por parte del gobierno. El ministro Mauricio Cárdenas y otros colegas, grandes esfuerzos por llevar a los congresistas para que hubiera quórum, porque se habla de muchas nexos y conexiones de algunos congresistas, sus campañas políticas, la forma como fueron elegidos algunos con el apoyo y respaldo de algunos de los mandamases de los sanandresitos, pero finalmente logró el gobierno sacar esta iniciativa adelante. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos. Bueno, ¿qué le responde usted a los sanandresitos que hoy salen a protestar? Es un proyecto de ley trascendental, proyecto que es realmente importante, porque la queja permanente en Colombia de los empresarios, no solo de la industria, sino del campo colombiano, es el problema del contrabando. Todos sabemos que el contrabando en Colombia es un problema muy severo, que es un problema que afecta la competitividad de las empresas, porque es una competencia desleal, afecta la generación de empleos. Al final del día, quienes pagan los platos rotos del contrabando en Colombia son los trabajadores, que no consiguen empleo porque los desplazan en productos baratos de contrabando. Y es un problema también de seguridad, porque estas organizaciones de redes de contrabandistas, pues al final del día irrigan con recursos a organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas con los fenómenos que nos generan inseguridad. Entonces, un proyecto muy, muy importante, muy trabajado, entre otras cosas. Ha habido 3 ministros de Comercio, Industria y Turismo que han tenido que, digamos, que promover y liderar esta iniciativa. Es un proyecto que no ha sido fácil porque, como usted mismo lo dice, genera resistencias. ¿Qué destaco yo? Algo muy importante. Este proyecto, como algo muy excepcional porque no ha sido la constante, fue apoyado por todas las bancadas políticas de la Unidad Nacional y de la oposición. Ayer, por ejemplo, en la votación en la Cámara, 108 votos a favor, 5 en contra. O sea, hay un respaldo unánime a la iniciativa. Falta, obviamente, el último tramo, que es la conciliación, que se debe votar hoy, tanto en Senado como en Cámara. O sea, que esperemos que podamos darle un parte de tranquilidad a los trabajadores y a los empresarios de Colombia. ¿Qué les decimos a los comerciantes de los sanandresitos? Es delito vender productos de contrabando. Estamos hablando, el umbral se puso en 50 salarios mínimos, eso es más o menos 30 millones de pesos, algo más de 30 millones de pesos. O sea, ese es el punto a partir del cual el movimiento de mercancías de contrabando empieza a generar penas privativas de la libertad. Es delito no solo ingresar al país el contrabando, sino transportarlo, eso es novedoso. Antes una tractomula que llevaba 1.000 galones de gasolina de contrabando, el transportador no consideraba contrabandista, ahora sí. Y también es contrabandista quien vende los productos del contrabando. Eso es importante porque quiere decir pues que los comerciantes tienen que estar atentos, y particularmente los revisores fiscales de los establecimientos comerciales que vean movimientos sospechosos tienen que reportarlos a la UIAF, que es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero. Aquí seguimos un poco esa filosofía, Darío, de que si usted sigue la plata, si le sigue el curso, la trazabilidad a la plata, va a llegar finalmente a la persona, llega al delincuente. Entonces, la UIAF, que había estado dedicada en el pasado solamente a investigar el lavado de activos, ahora va a investigar también los movimientos que puedan ser sospechosos de contrabando. Y al pequeño comerciante, pues decirle que el gobierno lo que quiere es que se formalice, que venda productos que no sean de contrabando, facilitarle la vida para que haga esa transición a la formalidad. Esto no va contra el pequeño comerciante, no va
contra las personas que tienen negocios de comercio, va contra quienes venden productos de contrabando, eso sí, pero los comerciantes van a tener todo nuestro apoyo para que puedan hacer su transformación hacia la legalidad, puedan formalizarse. Ministro, ¿cuáles son las facultades adicionales que se dan a otras entidades como la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, etcétera, fuera de la unidad que ya usted comentó, para efectos de precisamente facilitar la persecución del contrabando y del lavado de activos, que es una actuación absolutamente conexa a esta otra? Es correcto, son las dos caras de la misma moneda, el lavado de activos y el contrabando. Y lo que era paradójico es que el lavado de activos en Colombia tenía más, digamos, mecanismos para la coordinación institucional, para la lucha contra el lavado de activos y penas mucho más severas. Entonces lo que está diciendo la ley es algo muy sencillo. Como son dos delitos análogos, deben tener penas similares. Y eso es lo que finalmente se logra con esta ley. Y en cuanto a la coordinación interinstitucional, esto tiene una especie como de trípode donde participa la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, apoyadas por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Ese es el equipo. ¿Qué se logra con la ley? Que trabaje más coordinadamente, que comparta más la información entre estas cuatro entidades, y algo que considero trascendental, se logra que se faciliten también los mecanismos para que se puedan resolver rápidamente en la vía jurídica pues los casos de contrabando. Es decir, muchas veces uno ve en las bodegas, por ejemplo en Buenaventura, productos que llevan años allá y que no se les ha resuelto su situación. Aquí se facilita el proceso de definición de qué es contrabando. No se tiene que almacenar el 100% de la mercancía, sino que se puede tomar simplemente una muestra y con esa muestra adelantar el proceso penal y el resto de los productos distribuirlos a la Policía Nacional, a la Iglesia, a las organizaciones no gubernamentales, para que puedan disponer de ellos y pues sean productos que le pueden llegar rápidamente a la población que más lo necesita. O sea, es un contrasentido ver bodegas llenas de productos en Buenaventura y cinturones de miseria y de pobreza a la salida del puerto. De manera que esto es lo que también se facilita, que esos productos se puedan entregar de forma mucho más ágil. Oiga, ministro, a esa hora ya se están concentrando en distintos puntos de Bogotá esos comerciantes agremiados en la Federación de San Andresitos de Colombia. Ellos dicen que 4 millones de comerciantes en todo el país van a resultar afectados con esta ley. Y también aseguran que no se les socializó, que no se logró un consenso con ellos antes de la aprobación de la misma. Ahora, y a raíz de estas protestas que ellos están generando, ¿se les va a convocar para avanzar en eso que usted nos contaba hace un momento, la formalización del sector y que puedan buscarse alternativas para todas estas personas? Así es. Precisamente ayer en la plenaria de la Cámara, una de las normas que se le incluyó a la ley es una norma que genera la obligación y compromiso del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de establecer unas mesas de trabajo para que los comerciantes puedan formalizarse, pero sobre todo puedan resolver algunos problemas puntuales que tienen, porque ellos argumentan que no pueden vender productos legales, que hay una especie de restricciones en los mercados que los vuelven oligopólicos y que, por ejemplo, en el caso de los perfumes no tienen acceso a los productos importados legalmente. Entonces, vamos a evaluar esa situación. Pero lo que hay que decir a los comerciantes, el que nada debe, nada teme. El comerciante que vende productos que han sido legalmente introducidos al país, que expide su factura, en fin, nada teme. Y lo que queremos es precisamente ir generando una cultura de legalidad en Colombia. No podemos, por la vía de permitir unos empleos en San Andresitos, en actividades que son ilegales, donde hay contrabando, pues afectar a millones de colombianos que no tienen oportunidades laborales porque simplemente no podemos competir con esos productos de contrabando. El proyecto de ley tiene otro elemento importante. Hay unas actividades que se consideran de alta sensibilidad, muy importantes, estratégicas para Colombia. Son unos productos donde hay, digamos, un interés de mucha importancia, como productos como la papa, el arroz, el azúcar, el calzado, las confecciones, y en esos casos las penas llevan un incremento, es decir, se agravan las penas. Como también ocurre, y esto es importantísimo, detrás del contrabando muchas veces hay funcionarios públicos que facilitan ese delito, y esos funcionarios públicos estaban pasando de agache simplemente con unas multas, cuando cuando se les encontraba la responsabilidad.
Ahora no, el funcionario público que participe del delito de contrabando también tendrá cárcel, y eso es muy importante. De manera que la ley es un paso determinante en la búsqueda de tener un país más seguro, con más empleo y con más competitividad para nuestras empresas. Por eso ese respaldo unánime de todas las bancadas, que es algo excepcional. Ver que todas las bancadas políticas apoyan el proyecto de ley es realmente una garantía de que esto está bien hecho, bien trabajado, muy estudiado y sobre todo que es conveniente para el país. Ministro, ¿cuál será la repercusión en el costo de vida? Porque pues definitivamente esos productos que les están poniendo el tate quieto sí están mucho más baratos en el mercado que, digamos, los productos legales. Por eso tienen un mercado. Sí, bueno, en el costo de vida, como lo conocemos como ordinariamente y comúnmente el índice de precios al consumidor, ningún efecto, porque los encuestadores del DANE pues nunca van a buscar los precios de los productos en los sectores donde se venden productos de contrabando. Siempre se hacen las medición de las muestras en establecimientos formales. O sea, si nosotros los precios que manejamos, la inflación que manejamos, es la basada en establecimientos formales. Y en la parte de los productos, digamos, que sean de contrabando, que ingresen al país, pues naturalmente, en la medida que esos productos entran ilegalmente y que no pagan impuestos, no pagan aranceles, pues se venden a menor precio. Pero ese menor precio se paga caro por la sociedad como un todo. Se paga caro porque son empleos que no generamos, porque son empresas que fracasan. En fin, a la sociedad le resulta muy caro ese par de zapatos que entra a $1 frente a una empresa de calzado en el país que le cuesta mucho más producirlo. Resulta caro para el país como un todo que esos productos desplacen el empleo y las empresas colombianas. Ministro, ¿a cuánto asciende? ¿Cuál es el valor del contrabando en Colombia estimado? Porque me imagino que no hay estudios demasiado confiables en eso. Muy difícil, Darío, muy difícil, pero la DIAN se ha, digamos, aventurado a dar una cifra basada seguramente en lo que se ve que pueda, digamos, estar ingresando ilegalmente, y estaríamos hablando de una cifra de $6.000 millones de ingreso de productos de contrabando a Colombia, equivalente a $6.000 millones. $6.000 millones, son 18 billones de pesos. 6.000 millones de dólares. Sí. Óigame, es una cifra muy considerable. ¿Y cuánto más espera recaudar el gobierno en impuestos, dadas las medidas adoptadas? No hemos hecho el cálculo tanto por ese lado, Darío, no hemos pensado tanto en una medida de carácter fiscal, porque finalmente lo que se quiere es que se impida ese ingreso de productos de contrabando y más bien que se estimule la producción nacional. Lo que queremos es verlo más bien por el lado de las medidas de estímulo para que el sector de la industria y el sector agropecuario pues puedan repuntar. Es más orientado al crecimiento de esos sectores, más que a recaudar más aranceles o más impuestos. Es el ministro de Hacienda su llamamiento a los comerciantes de bien, a los que nada deben, que nada teman, los otros, a los grandes contrabandistas, que claro, el impacto que se está teniendo en sectores como la confección, el calzado, sí, la juguetería, la electrónica, los celulares, o sea, son cerca de 18.000 millones de pesos de valor de contrabando, sí, con todo lo que eso significa para varios metros. Sí, señor.